Pues ya estamos otra vez por aquí en este podcast de World Media. Podcast que por la música supongo que ya habrás intuido que va a tratarse pues de música, claro que sí. Con esta sintonía abrimos siempre el podcast musical de World Media Podcast. Y en esta ocasión el protagonista es J.K. Si lo digo así, seguramente tendrás ciertas dudas de quién te estoy hablando. A lo mejor no te acaba de quedar claro que te estoy hablando de Jamiroquai. Porque se cumplen 20 años, nada más y nada menos, 2 décadas, de la que es considerada su obra de funk y música electrónica crucial. Esa odisea funk, la Funk Odyssey. Sobre Jamiroquai y sobre su discografía, su música y su forma también muy estilosa de bailar, vamos a hablar en este podcast con Jaime Ojeda. Además seguramente de otros asuntos relacionados con él, porque marcó tendencia en su época y es un hombre que seguramente todavía tiene que darle mucho más al mundo de la música. Y como siempre, todo esto lo vamos a hablar con Jaime Ojeda, que ya está con nosotros en este podcast. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, José Luis. Muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, porque todo va bien y encima va mejor cuando veo que de los temas que elige Jaime Ojeda, pues elige un tipo que a lo mejor para muchos pasa desapercibido, pero a mí siempre me gustó. Digo siempre me gustó porque todos los discos que sacó, pues me llamaron muchísimo la atención. Incluso pude ir al concierto en Gran Canaria. Y la verdad que Jamiroquai para mí es un artistazo y parece que se ha quedado ahí como un poco en el olvido. No sé si de manera independiente lo ha elegido él, pero ya se cumplen 20 años de un disco y tenemos que hablar de Jamiroquai. Pues sí, la verdad que, bueno, son noticias que van saltando, ¿no? Digamos, a la actualidad musical y aunque hablamos de un cumpleaños, en esta ocasión 20 años de que cumple un disco de la banda Jamiroquai, pues no deja de ser actualidad, ¿no? Y eso habla, José Luis, yo creo que de la importancia de este artista y del disco del que vamos a hablar, porque que sea noticia algo que se editó hace 20 años, pues yo creo que habla, ¿no? Bien a las claras de la impronta que dejó. Y ahora en la entradilla que hacía, José Luis, me surgió la pregunta de qué tal estuvo ese concierto, porque yo a Jamiroquai nunca lo he podido ver en directo. Ahora te cuento por qué cuando vino a Tenerife no lo fui a ver. Es una pequeña anécdota. Pero ahora me cuentas qué tal estuvo el concierto, cuando lo viste en su momento y en qué año fue. El año, pues la verdad que no lo recuerdo. Voy a buscarlo, no lo recuerdas, ¿no? Porque... Sí, yo también lo tengo un poco cuando estuvo por aquí por Tenerife. Fíjate es una que... suerte que haya estado por aquí. 2008, por lo que estoy viendo... En 2008. Vale. 2008, Festival Agua Viva en Gran Canaria, exacto. Fue... yo en esa época estaba trabajando en Cadena 100 y recuerdo que el concierto me pareció brutal, pero cometí el error de quedarme en la zona VIP. Y la zona VIP para ese concierto la pusieron a un lado, pero muy lejos. O sea, podías haber estado en medio, donde estaba todo el público, viendo el concierto de frente, y no tan lejos. Me pareció que el concierto, desde donde yo estaba, estaba demasiado lejos, en donde nos ubicaron a todos, y bueno, por estar con la gente de los compañeros, ¿no? Del medio y tal, claro, te quedas, normal. Pero bueno, pero lo que vi y lo que oí me pareció brutal. A mí me encantó, y es cierto que no vi tampoco mucha gente. Creo recordar que ese fue uno de los detalles que me llamó la atención, porque lo que te decía antes, a lo mejor Jamiroquai no ha sido un artista que a muchos le llegara, pero sinceramente para mí un artistazo, y yo lo disfruté muchísimo. José Luis, una pregunta. En ese concierto, ¿era un concierto compartido con El Canto del Loco y con un artista canario que ahora no recuerdo? ¿Un cantautor canario? Correcto, me suena El Canto del Loco. Sí, exacto. Jamiroquai y El Canto del Loco, estoy viendo hasta el cartel de junio, Agua Viva Canaria baila con Jamiroquai y El Canto del Loco. Sí que además se puso muy típico en él, ¿no? Ponerse esos gorros tan llamativos, pues se puso el típico gorro, ¿no? De indio, de esto de Apache de toda la vida, y muy llamativo. Pero sí es cierto que estaba El Canto del Loco y Jamiroquai. Y Aristides Moreno. Puede ser Aristides, sí, es correcto. Y creo que Aristides Moreno también. Moreno, sí, es verdad. Sí, efectivamente. Es que te lo comento porque, vale, es que fíjate tú, yo en mi cabecita estaba que el concierto había sido en Tenerife, pero no fue en Gran Canaria, ¿vale? Te lo digo porque una amiga mía fue a ese concierto con su hermano y tiene la entrada
en su tablón, digamos, y cada vez que voy a la casa lo veo, y por eso lo tengo súper presente. Por eso te decía lo de Arístides Moreno y el Canto del Loco, y no lo estoy mirando en ningún lado, porque al tú decirme Aquaviva, que era un festival que se celebraba en Canarias, pero fíjate tú, yo tenía pensado, o sea, en mi cabecita estaba que tenía una sede en Gran Canaria y otra en Tenerife. Pero no, se celebró en Gran Canaria, si mal no recuerdo, solo en Gran Canaria. ¿Y qué pasa, José Luis? Que yo recuerdo en esa época, entre comillas, me negué porque nunca entendí esa mezcla de conciertos. Sí. No la entendí porque, claro, yo decía, vamos a ver, si todo esto comienza, creo que comenzaba a las 9 o algo así, y tenemos primero a Arístides Moreno, que como poco cantará 30 minutos, 45 minutos. Sí. Con el retraso, eso se va a ir a las 10 y pico. Si luego toca el Canto del Loco, ¿a qué hora va a empezar Jamiroquai? Sí, empezó a las 7. Fíjate que empezó a las 7 de la tarde, o sea, con eso ya te lo digo todo. Vale. Y aparte que yo decía, hombre, salvando las distancias, hombre, tengo que declararlo, que no soy seguidor ni de Arístides Moreno ni del Canto del Loco, ¿no? Entonces yo decía, hombre, a mí no me gusta ir a un concierto tarde, o sea, no soy persona y tampoco me gustaba desmerecer a los artistas que pusieron de telonero, pero nunca entenderé, José Luis, de verdad, ese cartel. De verdad que porque no casaba. No además, lo entiendo porque... Por eso te decía yo que no había la gente tan motivada, porque claro, después del Canto del Loco, que muchos seguidores, pues canarios y demás, pues le dieron mucha pasión. Luego llega Jamiroquai y es como un bajón, porque como te toque una un poco más suave, ya la gente, siendo el último, se desmotiva. Allí solo los que eran, digamos, extranjeros eran los que más activos estaban. Yo creo que el resto se marchó. Claro. Ahí está. Es ¿no? que no... pues mira, con el tiempo, entre comillas, me estás dando la razón, ¿no? Porque a mí es que me descuadró totalmente el cartel y imagínate las ganas que tenía yo de ver a Jamiroquai, pero decía, hombre, es que desplazarme a Gran Canaria para ver una horita y poco de Jamiroquai, porque no sé cuánto acabará tocando y intuía que y digamos que el hermano de esta amiga me lo confirmó, que el concierto se le veía a Jamiroquai como que fue un concierto B, ¿sabes? No fue un concierto A en el que pusiera toda la carne en el asador. A ver, que la calidad, como siempre, maravillosa, ¿no? Pero no es como irte a un concierto de Jamiroquai en el que, por ejemplo, sus teloneros son Brand New Heavies o Incógnito. Claro, exactamente, que ya sabes a dónde va. Yo creo que ya que te traes a Jamiroquai, oye, pues te hablas con él y le dices, oye, mira, que hemos también hecho el esfuerzo, y ya haces una noche. Yo, en mi opinión, esta es mi opinión muy particular, mi opinión muy particular, y sé que los presupuestos son los que son y que evidentemente lo haces en Canarias y que tienes que poner a un artista canario, además, con todos los respetos, como Arístides Moreno, que en su momento arrastraba muchísima gente, y que después el pop español tira mucho y que la organización tiene que recaudar y que el Canto del Loco te llena. Pero claro, es lo que tú dices, si después pones a Jamiroquai, pues claro, la gente que fue a ver a Arístides Moreno y el Canto del Loco se va. Exacto, sí, es que no cuadra. Tú has recaudado, tú has recaudado ese dinero, genial, pero es que eso se queda muy deslucido. Y yo la verdad que no tenía ganas de ir a un concierto deslucido de Jamiroquai, quería ambiente, ¿sabes? Entonces... Pues por eso no lo vi, la verdad. Me quedé con las ganas. Fíjate lo que son las cosas. Claro, los que nos gusta la música y los diferentes estilos, pues bueno, vimos uno, vimos otro y lo acabas disfrutando uno y otro, pero sí es cierto que ahora que lo dices, no recordaba esa parte y sí, la mezcla no era buena. Y dicen que ¿no? Exacto, que mezclar grupos, si no tienen algo en común, no tiene sentido. Sí, queda un poco raro. Bueno, pues mira, tenemos ya anécdota, nada más empezar el podcast, como quien dice, ¿no? Sí, es que me recordaste cuando me comentaste lo del Aquaviva, el Festival Aquaviva, dije, es que esto es lo que quería contar, pero vamos, que José Luis también estuvo allí y mira, digamos que me afirma el por qué no fui, ¿no? Pero bueno, son razones muy particulares que a lo mejor también pueden parecer un poco de tiquismiquis, pero que recuerdo, José Luis, también como por ejemplo Earth, Wind and Fire. De repente salta la noticia de que viene a actuar a Tenerife. Y te estoy hablando pues del año 2000 aproximadamente, 2001. Y entonces, claro, yo me quedo diciendo Earth, Wind and Fire en Tenerife, en el auditorio. Bueno, yo súper ilusionado. Cuando empiezan a llegar los carteles y las entradas y me veo que es un antiguo miembro de los Earth, Wind and Fire
del cual no recuerdo el nombre, me van a disculpar, era X nombre y con antiguos componentes de Earth, Wind and Fire. Anda. Y entonces yo me quedé, digo, espera, voy a meterme en la web oficial de Earth, Wind and Fire a ver su listado de conciertos y por dónde están, ¿no? Y a ver quién sigue en activo, porque, hombre, Earth, Wind and Fire tenemos que tener en cuenta que es una banda que se fundó a finales de los 60 y que en el 2000 ya tenían 40 años de rodadura y sus miembros estaban un poco... ya además había tenido separaciones, su cantante Philip Bailey, ¿no? Se había ido de la banda, ahora ha vuelto. Pero vamos, me confirmó evidentemente que es el típico truco de un artista que ha estado en la banda y que fue un artista bastante importante en los Earth, Wind and Fire, pero que evidentemente se salió de la banda y hizo este experimento de ir por el mundo, pues llevando la música de Earth, Wind and Fire, pero que no era la verdadera banda, ¿no? No venían ni los hermanos White, Verdine y Maurice White y Philip Bailey. Y entonces, bueno, yo que he escuchado todo lo habido y por haber de Earth, Wind and Fire y que tuve suerte además de verlos en Estados Unidos, en Washington DC, en el pabellón de la NBA, junto además con Barry White, pues claro, dije, hombre, si los voy a ver de nuevo, que sean los verdaderos, ¿no? Claro, no un homenaje a Earth, Wind and Fire. Entonces también pues no fui a ese concierto y mis amigos me decían que no lo entendían. Pues y mira. yo les explicaba, pero es que no son los verdaderos, que sí, que aquí lo pone, que son Earth, Wind and Fire. Y yo les decía que no, que mira los músicos que vienen. Bueno, fueron, les gustó, porque evidentemente... Hombre, claro. Un montaje de ese calibre y en Estados Unidos los músicos son todos tan buenos que yo diría que es imposible, José Luis, un mal concierto. Y menos de funk y de soul, de R&B que lo bordan, pues a ellos les encantó y yo les dije, bueno, pues genial que lo hayan disfrutado, pero ni la voz era la de Philip Bailey, ni estaban los hermanos White, y entonces, bueno, pues también ocurrió con Kool and the Gang, que en su momento vinieron a Tenerife. Imagínate mi bajón cuando veo que no está James Taylor, ¿no? El cantante de toda la vida de Kool and the Gang, y me entero que es que se había separado de ellos por desavenencias económicas unos meses antes, ¿no? Y bueno, y parte de la banda tampoco vino, así que fue una mezcla como un poco rara. Y el concierto de Kool and the Gang estuvo muy bien, fue en la antigua, la todavía presente Plaza de Toros aquí en Santa Cruz de Tenerife, pero que son cositas que si has vivido, ¿no? El apogeo de esos grupos, pues te dan un poquitito de bajón. Entonces, bueno, vayan esas anécdotas para empezar el podcast. Bueno, oye, anécdota va, anécdota viene, y al final, pues mira, ya conocemos un poquito más de lo que pasó en algunos conciertos que si contamos, mira, otro podcast, Jaime, ya, contar experiencias de conciertos, total. Que seguro que, vamos, sacamos para un buen rato y seguro que también quien nos está escuchando diría, pues mira, me gustaría aportar mi granito de arena, que si quieren también pueden hacerlo, porque, hombre, experiencias en conciertos puede sacar mogollón de historias, buenas, malas, agradables, desagradables, pero sobre todo saber también la opinión de quién ha vivido un concierto y cómo se lo pasó y qué le gustó. Pero bueno, aquí el protagonista hoy es J.K., Jamiroquai, y bueno, cuéntanos, porque son 20 años, ¿no? Si no me equivoco, de su obra de funk electrónica a Funk Odyssey. Sí, la verdad que son ya 20 años del que en su momento, en propias palabras de la banda de Jamiroquai, lideradas por J.K., ellos calificaron de experimento, ¿no? Un experimento llamado A Funk Odyssey, que la verdad que resultó al final un experimento de lo más exitoso y yo creo que un disco que hace historia, ¿no? Además, historia porque, claro, Vice se publica en septiembre de 2001, al comienzo de septiembre de 2001, vamos, en un momento en el que pues, ocurría lo de las Torres Gemelas de Nueva York y la verdad que, bueno, pues salió ese disco A Funk Odyssey que, por cierto, en un principio se iba a llamar 2001 A Funk Odyssey, pero la casa discográfica no quería que los títulos llevaran fechas. Más que nada para que no quedaran un poco fuera de juego las primeras de cambio cuando pasaran unos años y que se pudiera seguir vendiendo y no se le pusiera la etiqueta de viejuno, ¿no? Yeah. Y bueno, y la verdad que J.K., el líder y vocalista de la banda,
pues tenía una influencia tremenda con el acid jazz, ¿no? Y fue su madre, digamos, la que le llevó a estas influencias, porque era la que le ponía un montón de discos de jazz y además era cantante de jazz. Y eso, claro, le dejó muchas influencias musicales del género a Jamiroquai. Y este disco, que contiene 11 temas, bueno, él decidió, junto con los miembros de su banda, hacer a un lado un estilo musical que le había llevado a triunfar, como era el acid jazz, y da un paso adelante, abandona el repetir la misma fórmula, que yo creo que siempre para los artistas, José Luis, tiene que ser un riesgo total, porque tu casa discográfica quieres que repitas la fórmula. Si da éxito, quieres que la repitas hasta la extenuación, ¿no? Para, digamos, asegurar el éxito. Pero Jamiroquai se armó de valor y le dijo a la casa discográfica que no, que él no quería ser más acid jazz, al menos de momento, y que quería experimentar distintas combinaciones, pues de música electrónica, de funky, de rock, incluso de disco. Y fíjate por dónde la casa discográfica, que en un principio era totalmente reticente, al final le encantó, porque se dio cuenta de que Jamiroquai era capaz de con toda esa combinación de todos esos estilos, hacer un disco impresionante y además muy comercial. Se lo pareció a la casa discográfica y no se equivocó, porque fue un éxito increíble el alejarse de las raíces y meterse con una onda, digamos, muy funky de los años 70, demostrando que era un artista total. Y bueno, con canciones te das cuenta enseguida cuando abres el disco, cuando le das a play y escuchas la canción que lo abre, que se llama Feel So Good, y que, bueno, que tiene un coro y que de repente sale todo el funky de esta banda que revolucionó, ¿no? Y después no nos podemos olvidar de que todo disco que quiere ser gran éxito y que tú además quieres contentar a tu casa discográfica, que José Luis al final es la que te da todo el apoyo comercial, de marketing, de distribución, porque estamos hablando de que en 2001 pues todavía Internet no tenía el poder que tiene ahora, de que un artista pueda autoeditarse, de que un artista pueda sacar sus propios vídeos en su canal de YouTube, de que se pueda hacer viral a través de las redes sociales. En 2001 de esto todavía no había nada de nada. Y Jamiroquai es hábil de componer algunos temas como Little L, o por ejemplo You Give Me Something, o Love Philosophy, que le dan, bueno, pues le dan esos momentos comerciales, pero no exentos de calidad. Y yo creo que son los tres temas, digamos, que los he querido nombrar porque son los que le van a dar a los oyentes situarse, ¿no?, en el disco en el que estamos hablando, con esos tres grandes éxitos, además con unos videoclips realmente increíbles. Comentar que a nivel comercial fue un exitazo, pero que para la crítica, según los críticos, no fue nada bueno el disco, al menos cuando salió. Ahora, a 20 años luz, sí que la crítica se ha tenido que rendir a un disco que ha marcado época, porque también tenemos que advertir que, bueno, que la crítica, cuando un artista lleva una trayectoria y de repente hace un cambio radical, a la crítica, José Luis, eso no le suele gustar, ¿eh? Tampoco te creas que la crítica está para muchos cambios, al menos en esa época no gustaba mucho. Y bueno, y el disco está repleto de canciones realmente increíbles y con unas mezclas de sonido y de estilos que realmente son impresionantes. El disco, yo creo que sigue, cuando lo escuchas, sigue teniendo ese tono experimental, y la verdad que yo creo que es una de las cosas que más me llama la atención, cómo puedes ver que canción tras canción la banda está experimentando y que se atrevieron a incorporar a diferentes estilos y de una forma además muy, muy personal. Y yo creo que además tiene un mérito, y es el rescatar una onda funky que en aquellos momentos no se llevaba mucho, ¿no? Estaba como un poco olvidado, y yo creo que gracias a discos como estos, pues el funky ha sobrevivido y forma parte de la música, ¿no? Gracias a artistas como estos que los rescatan, pues digamos que hay estilos musicales que no se olvidan. Y bueno, y en esos momentos la casa discográfica también darle el mérito de apoyar un disco en el que creyeron, y eso se notó a nivel
a nivel de promoción, ¿no? Porque José Luis, uno se puede dar cuenta cuando hay grandes discos en los que no cree para nada su casa discográfica y lo dejan un poco en el olvido, ¿eh? Y hay un montón de artistas que se quejan de que han hecho un gran disco, pero que lo han hecho, digamos, contra viento y marea su casa discográfica, y se nota porque la promoción es muy, muy pequeña, y hoy en día sin promoción, bueno, pues te cuesta muchísimo. Imagínate que en aquella época, ¿no? En la que tu casa discográfica era la que movía absolutamente todos los hilos. Comentar que A Funk Odyssey, que cumple 20 años, era en su momento el quinto álbum que editaba Jamiroquai, y que logró pues expandirse eso, más allá del circuito de acid jazz inglés, que era, digamos, el que mandaba en aquella época, y que además dominó las listas de éxito de todo el mundo, lo cual me parece, bueno, pues un mérito increíble, porque hacerte un hueco primero en la escena musical británica lo logró la banda Jamiroquai a finales de los 90, pero bueno, la verdad que con discos anteriores ya prometía mucho, ¿no? Con discos como el Traveling Without Moving del 96 o el Synchronize del 99, él ya se aburría un poco de repetir la fórmula, y quiso aplicar una fórmula diferente, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues el A Funk Odyssey se publicó el 3 de septiembre en Inglaterra, y fíjate qué casualidad que una semana después en Estados Unidos se publica, y a pocos días pues ocurre el desgraciado atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Así que imagínate que es un disco que está lleno de anécdotas por todas partes. Sin duda, pero fíjate también, Jaime, de lo que antes comentabas, ¿no? De todas las canciones que forman parte de este disco, de las que nombrabas, Lire de You Give Me Something, Love, Philosophy, todas ellas, te diría que no hay una que no me guste. O sea, es que a mí este disco me parece brutal, y aparte de los otros anteriores también, donde puedes extraer varias, que dices, bueno, siempre te quedas con una, con otra. Yo recuerdo este disco, tenerlo por casa y escucharlo de principio a fin. Sí. O sea, es uno de los imprescindibles también, si te gusta el funky, si te gusta también experimentar un poco con otros estilos, con ese riesgo que corrió Jamiroquai. Sí, la verdad que es un disco, como tú dices, que cuando lo pones sorprende. Y digamos que este disco, José Luis, además marcó el hecho de que Jamiroquai, la banda, pues ya digamos que tomó, digamos, el carácter, si no unipersonal, pues sí, ya directamente J.K. cogió los mandos de la nave, ¿no? Y ya él, bueno, pues hizo que el disco sonara a lo que él quería hacer, y casi que no dejó margen, ¿no? Digamos que ajustó el engranaje a tal y como él quería, y a día de hoy J.K. sigue diciendo que el disco se grabó en modo experimental, a modo de prueba y error, ¿eh? O sea, se grabó en plan, bueno, un todo o nada, porque si le llega a salir mal, la verdad que hubiera sido un estrepitoso fracaso, y al final pasó todo lo contrario. Tal es el plan que tenía J.K., que hizo cambios de músicos en la formación, como capitán en mando, ¿no? Y digamos que uno de los grandes aciertos fue contratar un nuevo guitarrista, que luego ha sido fundamental en la carrera de los siguientes discos, como fue Rob Harris, que además coescribió junto con J.K. muchos de los temas, y ese fue sin duda alguna algo fundamental para este quinto trabajo de estudio, que como tú dices, las canciones, que es muy difícil que no te gusten, y ese Little L, por ejemplo, yo creo que es el gran éxito de ese disco, el gran éxito comercial, que ellos dicen que desde el principio, cuando lo empezaron a grabar, pues le pareció una pista con mucha energía y muy luminosa, y quisieron dotarle de un montón de relevancia en los sintetizadores y la guitarra, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues fue un grandioso éxito, a los cuales después le siguieron, pues eso, You Give Me Something y Love Philosophy, que bueno, que tiene también un tono festivo realmente increíble, y con unos ritmos súper pegadizos, y después el virtuosismo a la hora de programar los teclados, ¿no? Para que den ese ritmo, en un disco que además conectaba con la esencia de la música disco de los 70, y combinarlo con ese viraje electrónico, bueno, pues yo creo que es un gran éxito,
y un trabajo tremendo detrás para lograr, bueno, para lograr esa combinación, ¿no? La verdad que increíble porque además J.K. lograba contactar con Beverly Knight, una cantante británica que en aquella época, bueno, pues tenía muchísimo éxito en el Reino Unido y sumó su voz, ¿no? Sumó su voz a este disco, lo cual le hace dar también, bueno, pues un toque muy especial porque Beverly Knight es una de las grandes vocalistas de los últimos años en el Reino Unido y que tenía también una consolidada, digamos, carrera y se sumó a este proyecto, lo cual ya le da, bueno, pues una dimensión de disco épico y de disco que dan ganas de escucharlo una y otra vez. Jaime, y ahora que se cumplen 20 años de este éxito, de este gran disco, ¿se animará Jamiroquai a darse otra vez o a saltar a los ruedos? Porque han sido muchos años en los que no hemos sabido mucho de él, ¿no? Sí, bueno, hablando con diferentes músicos que hacen funky aquí en las islas y demás y que han seguido la carrera de Jamiroquai como su banda, digamos, a seguir, ¿no? Como, digamos, la luz que alumbra, ¿no? El camino. Ellos comentan que, bueno, evidentemente los años no pasan en balde, que J.K. ha perdido buena parte de sus capacidades vocales y que también evidentemente J.K. se hizo mega multimillonario y que le dio pues bueno pues coleccionar coches Sí. bueno pues digamos que oye también la presión a la que te habéis sometido, ¿no? Porque igual para los oyentes de nuevas generaciones que nos estén escuchando y que no sepan de quién estamos hablando o que les suene mínimamente, pues tenemos que comentarles que Jamiroquai, la banda y su cantante, por supuesto J.K., pues fueron grandísimas estrellas. Yo diría, José Luis, corrígeme si me equivoco, mega estrellas en su momento. Sí. Eran mega estrellas. En España, evidentemente, digamos que más limitado porque hay estilos musicales que no acaban de cuajar y que se quedan en un entorno más pequeño, pero así todo tuvo muchísimo éxito. Jamiroquai y las emisoras más comerciales, pues estos éxitos de los que estamos hablando los ponían muchísimo. Pero bueno, en resumen, digamos que el artista, J.K., que es el alma mater de la banda, pues oye, supongo que después de tantos años en la carretera, pues llega un momento en que dices, bueno, yo creo que mi papel ya lo he hecho, ya he llegado y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Lo cual no quita para que evidentemente, bueno, siempre que quiera volver, yo creo que va a tener, un espacio, ¿no? Para volver. Y bienvenido sería, ¿no? A mí me encantaría porque yo creo que, y empezamos el podcast hablando de eso, yo creo que es uno de los artistas que me quedan un poco por ver en directo, ¿no? Y la verdad que me encantaría poder verlos en directo y teóricamente, José Luis, no están retirados, ¿eh? Teóricamente, ellos siguen, digamos que no han anunciado su retirada de los escenarios. Lo que pasa es que, bueno, que también hay algunos miembros, como por ejemplo Toby Smith, que fue miembro fundador y teclista de la banda, que participó además en los primeros 5 álbumes del estudio, pues por ejemplo falleció en el año 2017. Es decir, que también, claro, va pasando el tiempo y también le van pasando, bueno, pues las cosas de la vida a las diferentes bandas, a las bandas, ¿no? En este caso, pues a Jamiroquai, que es de quien hablamos. Los últimos discos de la banda no han sido, para mi gusto, bueno, pues muy, digamos, de mi gusto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Recuerdo, por ejemplo, el 8º álbum de la banda, que se llama Automaton, que se editó en el año 2017. Y bueno, a ver, los discos siempre me encantan de Jamiroquai, pero digamos que se nota ya un poquito, digamos, la desgana o el grabar un poco ya en plan, un poco compromiso, ¿no? Para que la gente no se olvide de mí, porque ten en cuenta que el anterior disco de la banda había sido del año 2010, que es el Rock Dust Light Star, y que anteriormente había sido el Dynamite de 2005 y el Funk Odyssey, del que hablamos hoy, del 2001. Así que la banda, bueno, editó discos casi seguidos al comienzo, como fue el Emergency on Planet Earth en el 93,
el The Return of the Space Cowboy en el 94 y después el Traveling Without Moving del 96. O sea que en un espacio de 3 años editaron 3 discos. Y luego ya ha ido un poco más espaciándose, yo creo que también con el agotamiento de la banda. Y por cierto, José Luis, que el otro día hablaba con unos amigos acerca de lo duro que es el mundo de la música y ellos vieron varios documentales de diferentes, estamos hablando concretamente del estilo del EDM, del Electronic Dance Music, y lo duro que es para los DJs la vida a la que se someten, ¿no? Y lo difícil que es, porque claro, empiezan a ganar dinero, los managers le empiezan a firmar conciertos y la cosa se complica porque su vida personal casi que se acaba y la presión empieza a ejercer. Y yo creo que en este caso JK, y me lo han confirmado estos músicos que lo siguen, que él se lo vio venir y dijo, mira, yo me retiro a mi exilio dorado, claro, y ahí queda mi obra y ya veremos si algún día me animo a sacar nuevos discos. Sí, sin duda quizás es la mejor opción, ¿no? Antes de que acaben contigo, Sí. acaba tú con ellos, porque si no, al final, Sí. pues mira, te quedas en la nada. Sí, sí, seguro que yo estoy seguro que es una buenísima decisión porque bueno, digamos que lo que tú dices, ¿no? Al final te puede el ritmo de vida, ¿no? Tan tremendo que tienes y yo creo que es una buena retirada, la verdad. Si ves que ya no tienes más que aportar, pues haces bien en dejarlo. Y comentarte que, bueno, visitando la web original, la web oficial de ellos, que se llama jamiroquai.co.uk, pues que bueno, que está no desactivada, pero sí tiene un cartel que dice volveremos pronto, pero ese volveremos pronto es de hace mucho tiempo y bueno, ahí está la web todavía activa, pero sin ninguna actualización, ¿no? Entonces, bueno, pues comentar además que el último tweet en redes sociales, que digamos que es lo más que se mueve ahora, es del 26 de agosto y era para celebrar también años, en esta ocasión, 25 años del disco Traveling Without Moving, así que imagínate la de aniversarios que puede esta gente celebrar por los diferentes discos, que realmente aprovechamos la ocasión para aconsejarlos, ¿no? Y que se recupere la obra de Jamiroquai, que la verdad que es realmente increíble. Y rectifico porque es que era un tuit fijado, el del 26 de agosto. Tiene un último de diciembre, de estos días de diciembre, pero es también eso, promocionando el 25 aniversario del disco Traveling Without Moving. Así que mira, digamos que en este podcast hemos hablado de 2 aniversarios en uno, ¿no? Bueno, fíjate que yo para acabar la anécdota que tengo también está relacionada con Twitter y con el protagonista en cuestión, con Jamiroquai desde la cuenta oficial. Y bueno, si quieres te la cuento. Sí, cuéntame. Todo esto tiene que ver, no sé si recuerdas el asalto al Capitolio en Estados Unidos, lo que pasó después del discurso de Trump, la que se montó, ¿no?, en la sede del Congreso con ese asalto de aquellos exaltados que tuvo lugar justo el 6 de enero de 2021. ¿Lo recuerdas? Ajá. Sí. Pues todo esto, sí. Estaba absorto en lo que me ibas a comentar, a ver qué llega ahora. Pues todo esto, había dentro de todos aquellos exaltados, había un hombre que se llama Jake Angeli, que era un hombre disfrazado de bisonte, no sé si lo recuerdas. Sí, que tenía un bisonte, que era muy llamativa la imagen. Pues todo esto corrió como la espuma, porque muchos pensaron que era Jamiroquai. ¿Qué me dices? Sí, muchos por las redes sociales dijeron, ¿qué hace Jamiroquai en el Congreso? ¿Cómo es posible que este hombre se haya lanzado? Porque cierto es que se parece un poco, y el hecho de llevar ese gorro, pues hizo pensar a algunos que era Jamiroquai. O sea, el tipo tuvo que salir al día siguiente, el 7 de enero, en Twitter a desmentirlo. Cierto es que lo hizo con un poquito de ironía, ¿no? Se grabó un vídeo y lo que dijo en el tweet, pues fue, algunos pensarán que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estuve con todos esos frikis, dice, y luego ya acabó diciendo, me encanta el sombrero, pero no estoy seguro de que ese sea mi público. O sea que tuvo que desmentirlo por lo que pasó, fíjate. Claro, pues fíjate tú que yo recuerdo ver esas imágenes en directo y sí, el gorro, digamos, que llevaba, ¿no? Que es cierto que se parece mucho, no sé si es una copia o idéntico al que suele llevar
JK, pero madre mía, en la que te pueden meter, ¿no? Sí. Unos descerebrados como estos, ¿no? Que hacen esos actos tan, yo creo que no tienen calificativo, y que, madre mía, pues desconocía, ¿eh? Desconocía ese acontecimiento, ese hecho, ¿no? Que me imagino que, bueno, pues te tienen que dejar un poco así en un principio desarmado, porque las redes sociales se empiezan a mover y tú... Claro, luego pues contrólala. tienes que... Exacto. Claro, no las puedes controlar y tienes que esperar a que pase la tormenta para tú después decir, bueno, pues ahora hablo yo. Pues Exacto. no, que no era yo. que yo estoy tan tranquilo en mi casa con mis coches y no era yo el que estaba allí, pero claro, es lo que tiene, ¿no? La verdad que tremendo. Bueno, y ya por último, me parece increíble. La definición, ¿no?, de Jamiroquai, la denominación, también estaba buscando la información a ver si tenía algún significado, y es una palabra que está compuesta por dos vocablos. Uno es jam, que quiere decir improvisación, y la otra parte es iroquai, que hace alusión a las tribus indígenas iroqueses del norte de América. Por eso lleva esos gorros, esas plumas, y estos indígenas habitaron pues lo que es Canadá y también estados norteamericanos como Wisconsin y Oklahoma. De ahí que él siempre pues hablara de improvisación y hablara de estas tribus a través de su indumentaria. Vaya, sí, vale. Es que eso conecta muchísimo, qué bonito la historia. Conecta muchísimo con, sus primeros discos, que hablaban sobre todo de ecología, de cuidar el medio ambiente, y hablaba de todo esto, ¿no? Él siempre tenía ese mensaje detrás y desconocía esto, y ahora me conecta todo, ¿no? Yo creo, José Luis, casi para ir acabando, que a mí, digamos, que de lo más que siempre me trasladó la banda y sobre todo el cantante es una luz de verisimilitud, lo diré, de realidad, ¿no? De que no era una imagen impostada, ¿no? Siempre me ha transmitido eso. Un artista que hacía la música que quería, con los sentimientos que quería y con las letras que quería. Siempre me ha transmitido eso. No sé por qué, pero nunca me ha parecido algo impostado, como sí me pueden parecer otros artistas. Este sí que me parecía que todo lo que hacía era movido por su energía y por su feeling. La verdad que, y ahora yo creo que me lo estás reafirmando con estas curiosidades que me estás contando. Efectivamente. Y no estuvo en el Capitolio, o sea que más... Y no estuvo en el Capitolio. Más para defenderlo. No estuvo en el Capitolio. Por cierto, comentar, José Luis, que por supuesto es un éxito en Spotify, que tiene un montón de millones de reproducciones, y que estábamos hablando del 25 aniversario de otro disco suyo, el Traveling Without Moving, que se iba a editar en estos días, pero que ha habido problemas de impresión de los vinilos, de esa edición especial en vinilo, y que se ha trasladado al 21 de enero de 2022. Lo digo por si alguno de los oyentes del podcast pues estaba interesado en adquirir esa copia en vinilo, que sepa que se va a retrasar hasta el 21 de enero de 2022. Y después comentarte que una curiosidad, que digamos que con el hecho de este 25 aniversario de su disco Traveling Without Moving, están haciendo unas sesiones de escuchar el disco en la oscuridad. Y lo están haciendo en un hotel que se llama Screen Rooms en Londres. Está en el Soho londinense, que las entradas están a la venta, y que lo van a hacer por cuarta vez, porque la primera vez que lo hicieron un poco de forma experimental. Yo creo que, como todo lo que ha hecho siempre Jamiroquai, probar cosas diferentes, y digamos que después de vender todas las entradas para las 3 primeras sesiones, pues han puesto una cuarta que se va a producir el 19 de enero en este hotel, en el Soho Hotel Screening Rooms, para escuchar el disco Traveling Without Moving en la oscuridad. Oye, pues mira, pues tiene buena pinta eso. Así que sí, tiene muy buena pinta. Tiene muy original. Muy buena pinta. Así que, bueno, pues yo creo que hasta el último momento hemos contado también actualidad de este artista, y aunque como telón de fondo queríamos hablar de eso, de los 20 años, del 20 aniversario de su disco A Funk Odyssey, y como excusa pues ya recuperar absolutamente toda la discografía, aunque a mí la última no me guste tanto, pero sí que, por ejemplo, ese Automaton lo tengo en el coche y me lo escucho bastante porque me sigue encantando, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, las obras de arte a veces no se pueden repetir en cada grabación. Efectivamente.
Pues Jaime, la verdad que como siempre un placer haber hablado contigo, haber disfrutado de este ratito musical y de haber tocado a un artista que también se merecía su hueco, ¿no? En este podcast, como Jamiroquai, que aunque el hombre se haya retirado o se haya tomado un largo descanso, por lo menos lo que dejó, la impronta que dejó, había que recuperarla y traerla otra vez al presente. Pues sí, como siempre para mí un auténtico placer, bueno, pues compartir estos ratitos contigo y con todos los oyentes del podcast y poder hablar de lo que más nos apasiona, ¿no? Que es la música y contar historias que como siempre comienzan de una manera y nos da para muchísimo, para contar un montón de anécdotas y de historias que yo creo que al fin y al cabo es lo entretenido y bueno, y llevar también información y no olvidarnos nunca de hechos históricos como este, ¿no? Ediciones de discos tan increíbles como esta. Así que como siempre para mí un auténtico placer y desde aquí pues mandar un abrazo a todos y pedir que se cuiden muchísimo, que seguro que lo están haciendo. Seguro que sí. Igual que tú, Jaime, cuídate mucho, un fuerte abrazo y hasta dentro de poquito. Cuídate. Eso haremos. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Pues toca decirte adiós, despedir este podcast y como siempre lo hago con el deseo, ojalá, de que hayas disfrutado de él, de que te haya entretenido y además hayas sacado algo en claro de quién ha sido, quién es J.K. Jamiroquai y de su música con Jaime Ojeda. Te recuerdo como siempre que nos puedes seguir en las redes sociales a través de World Media Spain, así nos encuentras, al igual que todos los podcasts de World Media los encuentras en la página web www.worldmedia.es. Ahí toda la información y entretenimiento lo tienes en nuestra página web. Yo soy José Luis Martín, te deseo lo mejor y que tu podcast te acompañe.